Esto que les voy a contar no se lo he dicho a mucha gente porque ni yo mismo estoy seguro de cómo explicarlo. Solo sé que fue real. Y cada vez que pienso en ello, siento el mismo frío que sentí aquella noche. Emilio y yo éramos inseparables. Él tenía unos 7 años y yo apenas le llevaba 3. Como hermanos hacíamos todo juntos. Y después de la escuela lo primero que hacíamos era correr hacia el muelle. Nunca nos cansábamos de jugar entre los barcos y las redes de los pescadores. Pero de repente, Emilio empezó a actuar raro. Noté que algunas noches, cuando todos en casa estábamos dormidos, él se levantaba de la cama y se iba. Al principio pensé que solo iba al baño, pero luego me di cuenta de que salía de la casa. Una noche lo seguí, y lo vi parado en la puerta principal, descalzo y mirando hacia afuera como si esperara algo. Le pregunté qué hacía y me dijo, muy tranquilo: voy al muelle, mis amigos me están esperando. Eso me desconcertó. Amigos. Emilio no tenía amigos que vivieran cerca, y mucho menos alguien que lo buscara a esas horas. Lo convencí de que regresara a la cama, pero él insistió en que no tardaría y que no pasaba nada. Esto empezó a pasar cada vez más seguido. Emilio salía en la madrugada, siempre diciendo lo mismo, que iba a ver a sus amigos. No importaba cuánto lo regañara o le insistiera, él seguía escapándose. Una noche decidí que ya no podía ignorarlo más y lo seguí. Esa madrugada estaba fría, con una luna enorme que iluminaba el camino. Emilio iba descalzo como siempre, y yo me mantuve a cierta distancia para que no me viera. Lo seguí hasta el muelle, y cuando llegamos, lo vi sentarse justo en la orilla, balanceando los pies sobre el agua. Estaba riéndose y hablando con alguien, pero desde donde estaba yo no podía ver bien con quién. Me acerqué un poco más, cuidando de no hacer ruido, y fue entonces cuando los vi. Al principio no entendía qué era lo que estaba viendo. Había 2 figuras en el agua, justo frente a Emilio. Tenían caras humanas, pero estaban deformadas, como si fueran máscaras de algo que alguna vez fue humano. Sus ojos eran grandes y vacíos, y sus bocas se torcían en unas sonrisas imposibles. Lo peor era que parecían estar disfrutando de la conversación con Emilio, como si fueran viejos amigos. Quise gritarle que se alejara, pero no pude. Mis piernas estaban congeladas, y todo mi cuerpo me decía que no me acercara más. Entonces una de esas cosas me vio. Sus ojos, si es que se podían llamar así, se clavaron en mí, y su sonrisa desapareció. Fue como si me estuviera midiendo, como si estuviera decidiendo qué hacer conmigo. La otra figura giró la cabeza hacia mí, y en un segundo, ambas se sumergieron en el agua, salpicando todo el muelle con unas colas enormes que parecían de sirena. Emilio se giró hacia mí, asustado. «No les digas a nuestros papás», me dijo casi llorando. «Si se enteran no me van a dejar volver». Lo agarré del brazo y lo llevé de regreso a casa, sin decir ni una palabra. Estaba en shock. ¿Qué eran esas cosas? ¿Por qué Emilio estaba tan tranquilo con ellas? En cuanto llegamos, lo senté y le exigí que me contara todo. Me dijo que desde hacía semanas, por las noches escuchaba un canto que lo llamaba desde el muelle. Al principio le dio miedo, pero con el tiempo empezó a sentir curiosidad. Fue una noche y las vio por primera vez. Me dijo que eran aterradoras, pero que no le hicieron daño. Al contrario, le hablaron con calma, lo hicieron reír y se ganaron su confianza. Desde entonces iban a visitarlo casi todas las noches. «Quieren que nade con ellas», me dijo en voz baja. «Dicen que será divertido, que no me va a pasar nada. Pero yo no sé nadar, Adri. Tengo miedo de que me hundan». Esa frase me dejó helado. Sentí un miedo que nunca antes había sentido. No le permití salir más, ni siquiera en las tardes. Cada vez que me decía que sus amigos lo llamaban, me aseguraba de que no saliera de la casa. Por suerte, con el tiempo dejó de escuchar ese canto, pero no puedo dejar de pensar en qué habría pasado si alguna vez hubiera saltado al agua con esas cosas. Lo peor vino después,
Años más tarde, mientras hablaba con un pescador que había trabajado en esa zona toda su vida, le conté la historia como si fuera una anécdota curiosa. Me miró serio, dejó lo que estaba haciendo y me dijo algo que me dejó sin palabras. En esa parte del muelle siempre han desaparecido niños, me dijo, siempre. Y nunca encontramos ni un solo cuerpo. Desde entonces, cada vez que pienso en lo que pasó, siento que quizás Emilio tuvo suerte. Tal vez esas cosas lo querían llevar a un lugar del que nadie regresa. Y aunque ya han pasado años y todo parece lejano, a veces me despierto en la madrugada y juro que en la distancia escucho un canto que viene del agua.